Y bueno, queridos patitos, dicen que tío Antonio, digo, Pedro Sánchez tiene problemas con la justicia y que está ligado con, aparentemente, el asunto de su mujer, doña Begoña Gómez. Pero hay otros que, debido a la carta que publicó ayer, referido al momento de reflexión que tiene hasta el lunes, día 29 de abril, está pensando en casos de corrupción, el tema de Pegasus, que la Audiencia Nacional ha reabierto el tema de Pegasus, que si esto, que si lo otro, que si Marruecos, que si Israel, que si... Vamos a hacer una reflexión no pensando lo que tiene en la cabeza el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, sino teniendo en cuenta un pequeño detalle, y es que dicen las leyendas que don Rudy Giuliani, que luego fue alcalde de Nueva York, pero luego antes estaba en el marco de la fiscalía en Nueva York y fue duro con el crimen, y eso le llevó precisamente a ser alcalde de la Gran Manzana, la mejor ciudad de todos los Estados Unidos. Bueno, ciertamente en esa lucha que tienen con Boston, de este momento de la creación de los Estados Unidos, pues bueno, ciertamente sería largo y prolijo de hablar, pero ciertamente el asunto que nos lleva a esa leyenda de Rudy Giuliani es el hecho de que cada mañana, y eso ciertamente tiene que ver con el momento y el lugar en el que sucedía, porque no había tantas cabeceras y tantos medios de comunicación para investigar, pero cada mañana todos los medios que publicaban algo referido a personas ligadas a Nueva York iban directamente a la fiscalía para ver si la información podía ser o no delictiva respecto a ser difamatoria o tener alguna circunstancia que podría abrir una investigación a través de la fiscalía. Por tanto, si la información era verídica, la información iba para adelante en el ámbito judicial sin tener que haber sido presentada por ninguna asociación, ningún sindicato, ni nadie a través de la Fiscalía de los Estados Unidos. Y si la publicación periodística era difamatoria, ¿a quién le caía el pelo? Era la persona que había publicado esas maledicencias, lo cual ciertamente restringía el ámbito de publicación de estas publicaciones rosas, amarillas, de los colores, pero no de color sepia para el tema económico o de color blanco para las informaciones más generalistas. Por tanto, ahí tenemos un ratio importante, sobre todo teniendo en cuenta de que Manos Limpias, que viene de la Tangentópolis, años 90, Manipulité en Italia, que tiene un legado que en Italia sí fue importante, pero en la traducción a España, pues no solamente está el caso de doña Cristina de Borbón y Borbón, sino también el caso de Juan María Atucha, que mucho se podría decir acerca de lo que sucedió ahí, y de la doctrina Atucha y luego la doctrina Botín, que es muy distinta. Pero no estamos para eso, sino estamos para una reflexión acerca de estas circunstancias de la presentación de papelucos de prensa para que la fiscalía inicie pesquisas para ver si esa información es verdad o mentira. Cualquiera que haya visto, por ejemplo, alguna que otra referencia en la meroqueta del buitre, el doctor Lamata tiene ahí un trabajo impresionante respecto a la memoria periodística, también política y en el ámbito judicial también tiene una derivada referido a los años desde la transición, democracia, en los diferentes periodos de gobierno, referido a los personajes públicos, pero también entrando en algunos personajes de socialité, del ámbito de la prensa rosa. Por tanto, siempre ha habido esta situación de judicialización de los elementos de la vida pública. Lo digo esencialmente porque, más allá de lo que tenga en mente Pedro Sánchez, esta aproximación de las publicaciones, como pasó con el hermano de Pedro Sánchez, el músico, que en teoría vive en Badajoz, pero Badajoz está a 150 metros de la frontera con Portugal, y en Portugal se vive más barato. Por tanto, una decisión racional a una persona, pues luego ha sido trasuntada en el ámbito del ámbito político. En el caso de Begoña, el doctor Lamata dice que lo que tendría que hacerse es si la situación de imputada periodísticamente a la señora Begoña Gómez está
casa con la situación en el resto del sector y si ha habido ayudas, no solamente de la empresa de Begoña Gómez referido al asunto de ser mujer del presidente del gobierno. Si el resto de empresas ha tenido el mismo trato, entonces no hay caso. Pero ciertamente está el asunto importante de la prensa, quién publica la prensa y el hecho de que se pueda ir con recortes de prensa a la fiscalía, al juzgado, y que sea el juzgado el que resuelva si el asunto es verdad o mentira. Los juzgados están para dirimir qué es verdad o cierto. Es una pregunta importante, porque puede ser el trasfondo o uno de los trasfondos de esta polémica. ¿Los juzgados están para decir y sentenciar la verdad de la mentira? ¿O están para sentenciar lo que es justo de lo que es injusto? Y para reparar las injusticias. Y para condenar al injusto. Es un elemento interesante porque, evidentemente, se han dado casos en la justicia española en donde ha habido gente que ha acusado, no tenía razón, pero ha ganado el juicio. Tener una victoria en un juicio no significa que la verdad probatoria sea la verdad oficial, ni la verdad real, ni la verdad histórica. Simplemente es un auto y una sentencia. Es un elemento, creo que interesante, para poner encima de la mesa, porque pareciera que cuando uno tiene un interés con determinado político, no estoy pensando en Pedro Sánchez, no estoy pensando en Pablo Iglesias. Estoy pensando, por ejemplo, en una alcaldesa del Chorierri. Estoy pensando en un exalcalde de Musquiz. Estoy pensando en algún que otro cargo del PNV. Que salieron imputados y luego salieron exonerados. Y no hubo ningún tipo de problema a la hora de olvidar todo este trasunto. El asunto de la pena de telediario que se suele decir. Porque, evidentemente, como decía, es distinta a la época que vivió Rudy Giuliani en Nueva York con la actual. Hay muchos más medios de comunicación, más prensa, está internet, está redes sociales. Sería impresionante el nivel de personas que tendría que estar todos los días mirando las últimas 24 horas para recabar a ver si hay que discernir entre difamaciones o información veraz y trasladarlo a través de la fiscalía. Ahí está parte del intríngulis. Que haya alguien que publique en mentideros más o menos informativos. Porque un querido amigo que ha venido en algún que otro conversatorio, hace mucho que no viene, querido Jesús, a ver si vienes alguna vez más por algún conversatorio, me decía que, ojo, que esto igual hay que compararlo con Woodward Bernstein, con el Washington Post y la publicación de los documentos del caso Watergate. Evidentemente, la gente tiene una conceptualización muy pobre del caso Watergate, teniendo en cuenta de que no solamente fue un robo de cuarta en la sede central del Comité Nacional Demócrata, precisamente en el edificio Watergate, sino también hubo una sistemática campaña de destrucción de cualquier tipo de candidato del Partido Demócrata para tratar de beneficiar al Partido Republicano. Eso es algo que se ve, sobre todo en la parte final del libro de Woodward Bernstein, de Todos los hombres del presidente, cosa que se quitó por tal vez ser demasiado larga ya la película de Alan J. Pakula de 1976. Hablamos de 2 años después de la dimisión de Richard Milhouse Nixon en 1974, en agosto. Por tanto, ahí tenemos un ejemplo claro, que por ejemplo Pedro J. Ramírez, que sufrió con el tema del corpiño, aquel vídeo. Y bueno, el abogado Menéndez y todo esto. Por tanto, hay gente que luego se ha embarcado en hacer cosas que a ellos les ha molestado para, con la prensa que ellos controlaban o no controlaban respecto a perjuiciar a terceros, porque como no eran ellos, y cuando ellos, protección máxima. Por tanto,
Hay que tener cuidado porque objetivamente hay que hacer un trato universal. Las leyes deben de basarse en un trato objetivo de cualquier caso punible, independientemente de la persona que sea el objeto y el sujeto, tanto de la victimación como de la acusación de la injusticia cometida. Es un elemento, creo que interesante, por aparte de que, en principio, no tendría que haber ningún sindicato ni asociación que llevara papelucos recortes de prensa, porque la fiscalía debería de estar vigilante por cualquier circunstancia, sea quien cometa y quien incurra en delitos contra el Código Penal, el Código Civil y contra las leyes. Por otro lado, está el asunto de la prensa. El asunto de la prensa es relevante porque se llama el cuarto poder, una responsabilidad importante de transmitir el conocimiento, eso sí. Cualquier persona que recuerde el final de quién mató a Liberty Balance recordará que a veces la memoria es sustituida por la leyenda porque conviene a quien lo publica y a la sociedad que va a recibir ese ámbito de información. Por tanto, lo que Tim Stewart recibe esa lección, tal vez la recibamos también nosotros, a la hora de entender que la prensa no tiene por qué ser veraz. Tiene que ser veraz. Tiene que contar la verdad. Puede contar lo que quiera y luego decir, es que era una columna de opinión. ¿Y si se recopilan columnas de opinión y se llevan como si fueran informaciones periodísticas? Porque esto es un elemento también realmente interesante. Porque tenemos ahí el hecho de que cierto medio que no es El País, no es El Mundo, es un periódico digital que está ligado a las cloacas caraquianas en Madrid, dicen las malas lenguas. Ha sacado una publicación referida a Begoña Gómez, mujer del presidente, teniendo muy cerca lo que pasó con Antonio Costa, que el Antonio Costa que estaba vinculado a la investigación que salió a la luz no era el Antonio Costa que era presidente de Portugal, es decir, el primer ministro, es decir, el jefe del gobierno, porque el presidente de Portugal en realidad es el jefe del Estado. Por cierto, ¿quién es el jefe del Estado de Portugal? Si eres español, seguramente tu respuesta es no tengo ni puñetera idea. Como diría mi amigo Sadier, en Portugal saben perfectamente quién es el presidente del gobierno y quién es el jefe del Estado. Pero los españoles no sabéis quién es el jefe del Estado ni el jefe de gobierno de Portugal. Y luego queréis la reunificación. Ay, pobrecitos. Bueno, ciertamente, Antonio Costa dimitió. Fue unas elecciones. El Partido Socialista perdió el poder y en medias se dieron cuenta de que Antonio Costa no era alguien que estuviera pringado en el tema del objeto de la investigación. Y por tanto, en teoría, no tendría que haber dimitido, a pesar de la responsabilidad inferida de algunos cargos socialistas metidos, que igual simplemente con haber pedido perdón, haber dimitido esos cargos políticos y haberlos enviado a la justicia, hubiera sido suficiente. Pero esto ha significado que el partido de la oposición ha alcanzado suficiencia para ganar el poder, cuando en principio la sociedad quería que un primer ministro socialista fuera el que gobernara Portugal. Por tanto, las cosas sí tienen impacto y sí tienen intríngulis cuando se llevan en un vericueto determinado en dirección a lo que publica la prensa, lo que hace la justicia y lo que acaba haciendo el poder político, sobre todo teniendo en cuenta de que el jefe del Estado es del PSD y quería poder poner a uno de su cuerda en el ámbito del primer ministro, cosa que pudo hacer a través de esta palanca del ámbito judicial. No estoy diciendo que exactamente sea lo mismo en el ámbito del Estado español y que no es lo mismo un cargo electo de un cargo no electo. No es lo mismo un cargo político de la mujer de un cargo político. Esto no es Estados Unidos, donde hay una primera dama que tiene un cierto correlato en la distribución de la institucionalidad. La primera familia también es importante en Estados Unidos, pero es el jefe del Estado que tiene una importancia. Y aquí sería doña Leticia Ortiz Rocasolano como primera dama del Estado español, y luego las dos hijas que no son de Leticia, sino son del Estado, porque una es la heredera oficial y otra es el recambio, como Guillermo y Harry en el Reino Unido. Por tanto, ahí tenemos el ámbito de la prensa. Los tabloides británicos dicen toda la verdad. ¿Les imputan cuando se ve claramente que han mentido en algo? Porque sería interesante el hecho de que Manos Limpias, con el recortado que llevó a la fiscalía, al juzgado, y supuestamente
lo han adoptado a trámite, admite que puede haber mentiras en ese recortado. Lo cual, evidentemente, nos lleva a esa circunstancia en donde, primero, tenemos a la prensa diciendo cosas que pueden ser verdad o pueden ser mentira. Lo cual no tiene ninguna consecuencia porque la prensa está para decir cosas. Luego está la justicia, que parece que cualquier cosa que se le lleve eh, va a haber disposición de meterlo a trámite porque tiene plausibilidad y la justicia es la que debe de investigar a ver si las cosas son verdad o falsas. Y la cobertura. La cobertura porque evidentemente cuando algo que ha sido aparentemente investigado entra a trámite, entonces hay retroalimentación porque esa misma prensa vuelve a sacar el asunto, a pesar de que pueda haber tardado un cierto tiempo en ser publicado y luego entrar a trámite a través de un juez que, bueno, esto puede tener plausibilidad, vamos a investigarlo, como si no estuvieran supercargados de casos y la informatización, de la sistematización de los documentos estuviera con almacenes prácticamente en todos los lugares, están desbordados, en una administración de justicia que está hipercentralizada, eso está súper centralizado. La administración de justicia pues tiene esos asuntos auxiliares, como la limpieza de los edificios, el personal administrativo auxiliar, y, bueno, algunas cosas, pero básicamente está decimonónicamente anclada al siglo XIX. Cosa que evidentemente necesitaría una actualización, pero cuando se meten estos vericuetos, habitualmente se suelen ir por la tangente, referido a cosas más concupiscientes del ámbito partidista, y por tanto ya hemos visto lo que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial, lo hemos visto con lo que ha pasado con el Tribunal Supremo, con el Constitucional. Siempre están con las peleas en las alturas y cuando se baja a los expedientes de base y que tiene incidencia con cosas como esta de la situación referida a Begoña Gómez, entonces se aclama a Santa Bárbara diciendo que por qué no nos acordamos antes de ella. Por tanto, hay que tener claras las circunstancias fuera de temporada para poder tenerlas claras cuando toca la temporada alta. Es un elemento bien interesante. Y como digo, es un elemento aproximativo referido a que los tribunales no son los que tienen que señalar qué es la verdad. Porque para eso está la ciencia, para eso está la academia, para eso está la universidad, los investigadores. Ciertamente tiene esta derivada en donde evidentemente tenemos que tener presente todo esto a la hora de afrontar casos como por ejemplo el de Begoña y como el de Begoña muchos otros, ya sean de un partido o de otro y sin afectación partidista, porque evidentemente la prensa en teoría se le debe dar el valor de la veracidad. A los fiscales y a la justicia deben de asumir aquello que sea realmente probable, sobre todo teniendo en cuenta de que tienen un trabajo ímprobo enorme y a veces hay casos que se postergan, hay casos que se adelantan. Es alucinante ese a priorismo acerca de que tiene una velocidad más amplia, el carril más rápido, el carril más lento, a la hora de afrontar los desafíos de los expedientes. Y que evidentemente no por llevar un caso ante la justicia uno debe de asumirlo. Es decir, que la inadmisión a trámite debería de ser bastante más ágil y la admisión a trámite luego evidentemente en algunos casos debería llevar una situación más amplia. Y que evidentemente, por ejemplo, en el caso de Begoña, por aterrizar al caso propiamente dicho, deberían de, una vez abiertas las diligencias y haber sentado el asunto de si es viable o no es viable, luego preguntar a los periodistas que hayan hecho esa investigación y hayan publicado y luego también inducir a aclarar la posición que pueda tener, por ejemplo, manos limpias en todo este asunto. Y si sale exonerada la señora Begoña Gómez, hipotéticamente, pues evidentemente meter en vereda a tanto el periodista como para manos limpias.
Y evidentemente si sale culpable de Goña, pues será porque, por ejemplo, el Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, no ha hecho lo que le correspondía y las instituciones que deberían de estar invigilando la situación respecto a las actividades de Begoña Gómez, pues no han funcionado. Y que evidentemente, como decía, respecto a lo que el señor profesor doctor Lamata habla en la Hemeroteca del Buitre acerca de la situación, pues evidentemente debe de compararse la situación de Begoña Gómez y su implicación en todos los asuntos insertados respecto a las mismas situaciones en el entorno de las mismas empresas que trabajan en el mismo rubro. Porque si han tenido el mismo trato, entonces el caso no existe. O si existe, entonces habría que ampliarlo a todo el sector. Lo cual ciertamente es alucinante, pero realista en la verosimilitud de la historia. Y evidentemente no ser fijado el tiro, debido a que, por ejemplo, en el caso BBVA, con el ámbito de los fondos que tenían en las islas Jersey, creo que era, eh, hubo una falta de publicaciones que evitaron una cierta cobertura que imputó la familia Ibarra respecto al ABC, donde tenía participación, como comentó la Hemeroteca de Buitre, referido a que podían haber salido a explicar determinadas cosas y no lo hicieron, porque querían que saliera del banco el señor Ibarra y dejar a Francisco González, es decir, que Argentaria se comiera el BBV, cosa que evidentemente era una opción política, cosa que luego vino la torna, la derivada posterior, referido al intento desde el PSOE, desde Moncloa, con cierto exministro que luego ha sido contertulio con Ferreras en Arrojo Vivo, de tratar de coger una inmobiliaria y destruir el BBVA por absorción e incorporación para quitar a aquellos que habían estado con el PP de José María Aznar, es decir, el nombramiento de Francisco González como presidente del BBVA, cosa que evidentemente también sucedió en otras empresas que habían sido privatizadas en el momento del gobierno de José María Aznar, ya sea Telefónica, ya sea gas y demás, tabacalera y que luego tuvo su derivada también en el ámbito de los medios de comunicación, con el caso de Telefónica, Antena 3 Media y muchas otras cosas que también tiene el asunto referido a que dicen que cuando el BBVA fue interpelado para construir un medio de comunicación alternativo a Prisa, cuando se negaron la práctica. Entonces, algo que luego posteriormente le dijo a Iñaki Anasagasti y José María Aznar de el que la hace la paga, pues igual está detrás de parte del comportamiento de unos y otros referido a la prensa, la judicatura y la forma de tratamiento comunitario de estas circunstancias. Quizá me he ido demasiado lejos cuando el asunto debería de ser bastante más sencillo, pero volvamos ciertamente al inicio, el asunto de Rudy Giuliani. La información periodística, entre comillas, debería de ser veraz, debería de transmitir datos, debería de estar sustentada en elementos objetivos. Haber hecho la investigación la prensa. Y cuando el asunto está clarito, entonces, evidentemente, la justicia debe intervenir. Pero no debe de haber solapamiento de los trabajos. Es decir, que la justicia no debe hacer el trabajo de la prensa. Y la prensa no debe hacer el trabajo de la justicia. Y por tanto, hay que haber una separación entre el poder judicial y el poder de la prensa, el cuarto poder. Porque para eso hay tres poderes oficiales en el ámbito institucional, legislativo, ejecutivo y judicial, que evidentemente deben tener una separación, si no de nombramiento, sí de funcionamiento, como por ejemplo ocurre con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que si bien es nombrado por los políticos, luego no tiene un funcionamiento exactamente equivalente al nombramiento, como se vio por ejemplo en 2020-2021 referido a Donald Trump, en donde tres de las Supremas eran nombrados por Donald Trump, tres por otros presidentes republicanos y tres por demócratas, y no hubo una mayoría mecánica de 6-3 en el ámbito de las denuncias respecto a fraude de las elecciones presidenciales, sino que fueron rechazando todas las pretensiones de Donald Trump, a pesar de que seis representantes de las Supremas de Estados Unidos habían sido nombrados por presidentes de los partidos republicanos, del Partido Republicano. Por tanto,
hay que tener mucho cuidado con este asunto. Y evidentemente que si hay una clarificación de funciones y que evidentemente tratar de evitar el ámbito del partidismo en las decisiones tanto periodísticas como de la justicia, evidentemente se hará más transparente, más honesto el sistema y evidentemente hay que tratar de tender a esto. Bueno, aquí está la reflexión, la dejo tal y como está. ¿Cuál es tu opinión? Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Gelpian.